Bueno, muy importante Gracias, este jueves. Paulino. Y de todo, Un abrazo. claro que sí, de Jan, todo el equipo allí. Jan, sé que también yo decía recién, bueno, estamos trabajando con un enorme equipo de enviados especiales de La Nación, del canal de Nación Más, también del diario, ¿no es cierto?, de la web. Estás trabajando junto con Tucu Costa, ¿no? Es parte del equipo. Sí, aquí está Tucu y se suma con nosotros. Bueno, Tucu, ya estás escuchando, Débora también nos está escuchando. Te cedo el mic y tus primeras impresiones de lo que viviste acá. Mira, yo llegué 24 horas después de Jan, entonces no tuve... A ver, periodísticamente es un hallazgo ver eso, pero ver eso también, vos te vas a dormir y esas imágenes no se te borran de la cabeza. Ni a él ni a Jonathan, 50 cuerpos tirados sobre una calle, no se te va más de la cabeza. Y esa es la imagen que tienen todos. Y hoy el dolor de las familias, que lo vimos también con Jan, en lo que es la morgue. Pero se estuve escuchando atentamente todo lo que hablaban ustedes de la gente que se estaba escapando. Y el miedo también es que lleguen a la Argentina, Jan. ¿Por qué te digo esto? Porque Monteoliva, la secretaria de Seguridad de la Nación, Podríamos decir, perdón por colar, Tucu, un dato político, creo yo, probable futura ministra. Exactamente, bueno, la actual secretaria de Seguridad, posible ministra, envió una circular a las fuerzas federales que están en la frontera para que apliquen un manual, nosotros no conocemos al manual, para identificar a estas personas, las características desde los tatuajes y demás, y que trabajen en conjunto con la policía de Paraguay y con la policía de Brasil, cosa de el desbando se llama, que esto que vos estabas contando, que ese desbando no llega a la Argentina. Cuando van huyendo, van pasando, van bajando, van bajando, ¿cómo hacemos? Cruzamos, porque lamentablemente sabemos que tenemos también una frontera muy fácil de permear. Entiendo. Bueno, hablando de ese tema, vos, Jenny, tenías algún dato para aportar, ¿no? De la conexión con Argentina eventualmente o de los peligros que tenemos en las fronteras. Chicos, buenas tardes. ¿Te acordás que ayer contábamos acerca, por ejemplo, de lo que es la operación cripto y demás, que lo que te determinó es que efectivamente estaban aquí en la Argentina? Y fíjate, hoy en O Globo estamos hablando de uno de los medios más importantes de Brasil, cómo señalan esta situación del Comando Vermelho que amplía la influencia en la Argentina, este movimiento que tiene un esquema millonario de lavado de dinero, y ahí empieza a contar, por ejemplo, este operativo que se dio en el 2023, en donde no solamente se incautaron gran cantidad de automóviles, sino todo el dinero que había puesto en monedas cripto. Así también como estuvimos contando en el día de ayer, y ese es el miedo, corregime Tucu, también Jean, de la Argentina, que sigan ingresando, pero en esta oportunidad que sea aún peor. Así que no solamente vengan a lavar dinero, sino que esto se amplíe de cara a lo que está pasando ahora en Río de Janeiro. Bueno, lo que pasa es que si se rompe algo de lo que estaba regulado, por decir así, en Brasil y en Río, ¿no? Que era esta suerte de pacto, quizá no escrito, vos en la favela, determinadas zonas liberadas, cuidame la zona turística, mientras ustedes ahí hacen su negocio, tienen sus propias leyes y normas, bueno, en todo caso se acribillan entre las bandas, pero acá no. Si eso se rompe, que es lo que aparentemente ha ocurrido en estas últimas 48 horas, ese es el temor de lo que puede pasar en la Argentina o en los países limítrofes, ¿no? Como decía Gustavo, nosotros tenemos en parte de la frontera con Brasil una frontera seca. Bueno, ahí les dejo a ustedes también. No, y ahora Tucu es, Débora y bueno, Jenny y todo el equipo. Ahora la pregunta es, ¿y ahora qué puede pasar? Eso es en la órbita de hoy de Río de Janeiro. Vos fijate que estamos en Avenida Nuestra Señora de Copacabana y ustedes ven un movimiento muy intenso. Estamos cerca de la zona céntrico, núcleo de Río de Janeiro, capital turística obviamente, no descubro nada. Y cómo aquí se vive otra cosa. Y cómo cuando uno trata de hablar con la gente, algunos se esquivan a la opinión, a lo que se piensa, y otros directamente eligen el total rechazo contra la favela. O sea, por eso yo quería, y hacías muy bien vos en mencionarlo con Paulino, ¿no? Por un lado lo que marca Gabriel Castro, el gobernador, y por otro lado lo que marcan, por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos de Río de Janeiro. Ahí está la disyuntiva de Débora para entender qué es lo que puede pasar de aquí en adelante. Sí, quizá hay que pararse en el justo medio, ¿no? Sí, Tucu. Porque el silencio no solo es de la gente que está acá, por ejemplo, en la zona sur, sino de los familiares. Con Jan fue absolutamente difícil hablar con esas familias. Si a vos te asesinaron una persona, inocente o no, de la manera en que fueron asesinados, por lo que se fue sabiendo, vos querés gritarlo a los cuatro vientos. Claro, pero no puede. No quería hablar nadie. Bueno, claro, por eso yo digo, y ahí las familias, nadie quería hablar ni con medios extranjeros. No, mirá que decíamos, Débora, somos de Argentina, estábamos tratando de hacer nada, hasta en vivo también.
Y hay claro. mucho temor por parte de esas familias. Lo que les quería pedir a los dos que están ahí trabajando desde hace unas cuantas horas ya primero Jan llegó, luego Tucu, incluso conversen entre ustedes mientras nosotros también hacemos aquí de espectadores. Lo difícil de pararse en ese lugar, porque Tucu cuando empezamos a conversar dijo, bueno, Jan llegó antes que yo, imagino el impacto, hoy estuvo en la morgue, de ver todos esos cuerpos, la familia llorando, pero al mismo tiempo, ¿cómo pararse en un lugar en donde es lógico que los familiares lloren a sus seres queridos, pero como ustedes dicen, no quieren hablar con la prensa porque... Bueno, tenemos la certeza de que todos esos cuerpos que vimos tirados en el piso, independientemente de que la bala fuera policial o fuera por un ajuste entre las propias bandas narco, son delincuentes. Sí, totalmente. Sí, Sí, es que hay una realidad ahí. El temor se siente. Hoy nos acercamos de nuevo para intentar ingresar, por ejemplo, a la zona de las favelas. Y nos acercamos a 400, 500 metros con Ezequiel, que es el otro integrante del equipo que tenemos acá, y ya nos empezaron a mirar. Y Ezequiel sacó un celular para filmar un poco, para hacer algunas imágenes para el diario. Y cuando estábamos yendo a los 200 metros, un auto nos empezó a seguir y se acerca y me dicen, ¿qué filmabas? Y le dice Ezequiel, no, somos periodistas de Argentina, nos escucharon la voz y dice, ah, ok, claro. Se fueron. Es eso, ¿me entendés? No podés hacer nada distinto o cualquier elemento extraño que ellos ven ingresar ahí, para ellos es señal de riesgo y automáticamente se empiezan a correr la voz adentro de la favela. Por eso decíamos, Débora, que cuando veíamos esas especies de comunicaciones, y ahí, creo que lo relatábamos ayer cuando estábamos en vivo, yo te decía, Débora, llego hasta acá y vuelvo porque ya comenzaba a haber actitudes extrañas, siempre hay alguien que está vigilando, siempre, pero siempre, eso está totalmente confirmado, siempre hay alguien que responde a alguien de más arriba del interior de las favelas y que está vigilando. Mirá, hay un dato importante, lo está procesando la producción en este momento, porque Débora, hoy se hizo la despedida de los 4 policías que murieron. Y en instantes seguramente vamos a compartir unas imágenes que son impactantes porque las captamos en vivo. Estábamos en vivo con Pancho Olivera y Jonathan me advierte, me dice, mirá que ahí viene un operativo policial importante. Bueno, ahí lo estamos viendo, ahí lo estamos viendo. Esto que están viendo ustedes en imagen es la despedida de los oficiales de policía que murieron en el operativo de contención. Nosotros circunstancialmente, al estar trabajando en vivo, cruzamos parte de ese operativo que, Débora, constaba de por lo menos más de 20 vehículos, con la Policía Militar de Río de Janeiro, con las armas, con los uniformes. Bueno, una muestra más de cómo está Río de Janeiro con estas fotos, ¿no? Impresionante ver esto, Débora. La verdad que sí, la verdad que sí. Bueno, preguntarle a los dos, ¿no? Que tienen amplia experiencia en coberturas, sí. ¿Qué les dice esto que están viviendo, ¿no, Tucu? Es que ahora, a ver, ahora hay un impasse, una tensa calma, porque acá entra también en juego un tercer elemento que por ahí los argentinos no lo conocemos, porque en Argentina estamos acostumbrados que es el Estado contra bandas narcos o bandas narcos entre sí, sí, por un territorio y demás. Acá existe algo que se llama las milicias. Claro, sí, ayer lo decía. Que las milicias se suman a un tercer eslabón, porque las milicias muchas veces están hasta cierto punto avaladas o son el brazo ejecutor muchas veces cosas por ex policías. Por ex policías. Y no las miran tan mal desde los gobiernos. Claro. ¿Se entiende? O sea, las milicias, pero las milicias son puestas, ¿de qué lado están? Para ponerlo en términos burdos. Por eso se viene el Tucu en plantearlo, desde que depende de qué lado política. A mí, Tucu, contradecime si me equivoco, Débora, la información que me dieron aquí es que gran parte de la confección de las milicias viene de la izquierda. No sé qué... Claro, a ver, el gobierno conoce las milicias, los diferentes gobiernos, e incluso, como te dice él, hay muchos que fueron policías, muchos fueron bomberos, porque los bomberos acá tienen formación militar incluso. Y lo que pasa con las milicias es, cuando pasa el Estado y hace una redada como esta, va la milicia y se asienta ahí. Pero la milicia no es que se asienta para decir, bueno, pacificar, es copo ese lugar yo. Claro, exacto. Y lo que puede ocurrir ahora es, no me vas a ocupar el lugar mío, y empieza un enfrentamiento nuevamente, milicias, Comando Bermelo. Entonces, ese es uno de los grandes temores que hay de los barrios periféricos a la favela, porque la favela, Comando Bermelo, habrán matado a algunas personas, pero sigue teniendo el control, lamentablemente. Sí, son cientos. Claro, claro. Ahora, ¿qué puede pasar respecto de estas disputas que hay hoy de cómo controlar la situación? Porque ustedes decían una tensa calma. Ya pareciera que hubiera quedado de lado esta discusión del estado de excepción, que es el GLO, ¿digo bien? Sí. ¿Eso quedó de lado? A ver, no hay una sintonía.
es que no hay una sintonía entre el gobierno provincial o estadual, como se dice acá, y el gobierno federal. Entonces, darle la potestad, el gobernador, a que venga Lula con su gente, después de él sentirse que fue el ganador con la redada que llevó adelante, es muy difícil que le quiera dar ese lugar. Por eso, Débora, aporto a lo que contábamos hoy a la mañana, la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Brasil. Pongamos mucha atención en ese punto, porque está citando al gobernador. Es decir, ¿qué mensaje político está dando, Débora, la Corte Suprema cuando cita al gobernador a que le dé explicaciones por el operativo de contención? ¿Cómo va a ser tomado políticamente eso por Lula y su gabinete? Por eso lo decíamos recién fuera de cámara con Tucu. ¿Cuándo van a llegar las fuerzas federales? Si es que van a llegar a Río de Janeiro. O, como decían ustedes con Paulino, hay un pacto no escrito de no agresión hasta el momento y que, bueno, como dice Tucu, Comando Vermelho ahora queda debilitado, controlemos a PSC, a Comando Primero, para que no traten de quitarle poder. Vos fijate todo lo que hay que analizar, ¿no? En cuanto a crimen organizado y quedarse con territorios. ¿Y los cabecillas fueron descabezados o no? Yo creo que no. A ver, en teoría, supuestamente entre los detenidos estarían los cabecillas, habían logrado llegar a ellos. Pero como hay tanto hermetismo también, son muchos, no se conocen los nombres. Duco, recordemos para poner que uno en perspectiva, Débora. Sí. Que están buscando Tucu, que todavía hay 100.000 reales, que me suena a muy poco. Duco, sin ir más lejos, no, sería como... Urso era. Duco, claro. Exactamente, que hablábamos, 100.000 reales, que parece muy poco, pero es uno de los más importantes del Comando Vermelho y es puntualmente a donde apuntaban cuando ingresan a ese lugar. Pero ese lo estaban buscando antes del ingreso a la favela. Claro, se monta por eso. Ahora, una vez que entran con la cantidad de muertos que hay y todo, yo leí informaciones contradictorias. Algunas decían que descabezaron a la cúpula y otros decían que no. Y además, viste que son como tentáculos, cortás uno, crece otro, ¿no? Totalmente. Es que aparte, Débora, el paso fundamental acá es que acá no tenés un jefe. Si no, Tucu, vos decime, son más de 10, Débora. Es decir, jefes, jefes capos pesados. No hablamos de uno, son muchos. Por eso es lo que decía muy bien Jenny. Acá podés capturar a uno o dos, pero todavía faltan un montón y el temor es que se hayan ido de Brasil. Claro, y es una red que es tan grande, a ver, para poner en perspectiva para los argentinos, más de 100.000 personas viven en esas dos favelas. Claro, o sea, no estamos hablando de barrios pequeños. Es muchísima la cantidad de gente que hay ahí y hay mucha información cruzada y hay mucho hermetismo también y hay mucho ida y vuelta. Hoy cuando estábamos con Yana y lo que están llevando adelante las autopsias fundamentalmente es la Defensoría Popular. Sí. Que entre comillas es como el veedor de lo que hizo el gobierno. ¿Qué es lo que están diciendo esos? ¿Qué es lo que habló la representante con la prensa en una pequeña conferencia improvisada en la puerta? Lo que nos estamos dando cuenta es que hay elementos de tortura en los cuerpos. Claro. Bueno, claro. No nos dejaron entrar a nosotros a buscar los cuerpos. Entonces, eso nos está retrasando el trabajo porque por más que venga Gianni y me diga, este es mi papá, yo tengo que revisarlo al cuerpo completo para ver, por ejemplo, si el balazo lo tiene en la nuca. Porque si el balazo lo tiene en la nuca, el papá de Jan, quiere decir que el papá de Jan no era una persona que podía... Que tuvo un enfrentamiento. Que tuvo un enfrentamiento o que estaba tratando de escapar. Claro. O sea, no era una amenaza inminente. Eso es considerado tortura. Teniendo en cuenta el armamento que tienen tanto las fuerzas de seguridad oficiales, por decir así, y los propios narcos, ¿se puede saber con pericias balísticas de dónde provino la bala, independientemente si fue en la nuca o si fue de frente por un enfrentamiento? Se puede saber e incluso te doy un dato. Hoy lo contaba Germán de los Santos en el diario. Una de las armas secuestradas es un FAL argentino. Es un fusil argentino. Son fusiles que le roban al ejército, lo venimos contando desde hace un par de años en el diario, y que terminan en las bandas de narcotráfico de Brasil. Para esto que hablamos que no hay frontera ya, lamentablemente. Imagínate el recorrido que hacen, muchas veces desde Rosario, desde Córdoba, donde se lo fabrican, y terminan llegando a Río de Janeiro y matando, por ejemplo, a un policía o un enfrentamiento entre ellos. Estamos viendo, Jenny, imágenes de este armamento que dice Tucu. Exacto, y fíjate que esto básicamente lo dio a conocer un efectivo policial de allí, de Brasil, precisamente quien es el jefe de la Unidad de Coordinación de Inspección de Armas y Explosivos, y no solamente habló del FAL de Argentina, que se cree que precisamente tiene que ver con el que uno de los que desapareció, eran 43 en total del batallón 603 de Fray Luis Beltrán, sino que contaba detalles de cada uno de los FALs que había en el lugar y de qué país eran. Si te parece, lo escuchamos, Débora, porque es realmente impresionante. Dale, a ver. Esses fuzis aqui, a maioria deles FAL, que 2 deles já foram identificados como das Forças Armadas Brasileiras.
2 das Forças Armadas venezuelanas, 1 da Força Armada da Argentina e 1 G3 da Força Armada do Peru. Então isso prova, viemos falando que quase nenhuma dessas armas aqui são provenientes de CACs do Brasil, são provenientes da fronteira com a Amazônia, principalmente armas que são de outras forças armadas, e também entram no nosso estado por rota terrestre, vindas a maioria delas do Paraguai. Por exemplo, esse é um fuzil com aptidão de tiro, que simula uma arma da HK, da empresa alemã HK, mas você percebe pelo padrão de qualidade e marcações que ela não é uma arma original. Bueno, ahí está clarísimo, ¿no? Lo que dicen ustedes. Ahora, también vos decías, bueno, acá falta identificar, es un trabajo muy arduo el que queda por delante. Saber si fue realmente un enfrentamiento entre bandas, porque los elementos de tortura pueden ser parte de una historia previa, no del momento del enfrentamiento, porque ya decía acá, los que vienen se tienen que someter, y el que no se somete, bueno, es torturado para que se subordine, o si no, ejecutado. No, y este dato nuevo que daba Paulino, Débora, hoy, que aparentemente se filtra, que se va a hacer el operativo, que ya sabemos que se planificó durante un año, pero que se hizo con intensidad los últimos 60 días, y que aparentemente ahí hubo como una discusión, Tucu, no sé el dato bien fehaciente, y ahí a los que se quisieron, corregime vos, escapar, huir, doblegar, los terminaron matando ellos mismos, que es la hipótesis que dan desde un sector de la policía, Débora, por eso lo tomo Sin ir con más pinza, lejos, ¿no? hoy Sí, desde los medios brasileños lo que hicieron es publicar una de las salas de tortura que había en los búnkers de Comando Vermelho. Y en esas imágenes se puede ver, por ejemplo, que tienen paredes acústicas, que había ganchos. A ver, estamos hablando de una situación en la que están acostumbrados, y ustedes mismos lo señalaban, y lo dieron a conocer que estaba dentro de ese lugar, en una de las favelas en donde se llevó a cabo el operativo. Ahí estamos viendo parte de las imágenes que, repito, se dieron a conocer en todos los medios de allí, de Brasil, en donde uno lo ve así a simple vista. Esto es dentro de las favelas. Esto es exactamente dentro, ya te digo de cuál de las favelas, en donde se llevó a cabo esta imagen. Y vos fíjate, las paredes acústicas. Después lo que hay son ganchos. Encontraron distintos elementos de tortura. Y, fíjate, ¿ves que son paredes acústicas? Sí, sí. Bueno, lo que pasa es que esto Los ganchos, mira. Claro, esto que decía Jan, que aportaba Paulino, que probablemente si se filtró el operativo que iban a hacer desde el gobierno de Río de Janeiro, bueno, ahí empezaron a tomar represalia antes incluso de que entre la policía, ¿no? Yo me quedé con un dato, Tucu, cuando yo te preguntaba por los capos, porque ayer también lo que nos decía, nos aportaba Gustavo Segre, es que los capos narcos se cree que no viven ahí. No, es que muchos de estos capos viven incluso en las zonas buenas de Barra de Tijuca. Claro. No muy lejano ahí. Sí, integrados, como acá tenemos en Nordelta, qué sé yo, barrios muy caros. Nordelta, claro. Sí. Por eso se va, que no capturaron a ver, ¿qué es lo que pasó? Esto en teoría, el pacto, esto que hablábamos, no escrito, se empieza a romper cuando el Comando Vermelho empieza a salir de las favelas y a tomar barrios periféricos de lo que es Barra de Tijuca. Barrios de personas de clase media, ¿sí? Y cuando empieza ese avance, dicen, che, pará, yo a vos te había dicho que hasta acá podías y más de acá no. Y por eso arman todo este operativo, ellos mismos dicen de contención, la misma palabra lo están diciendo, y llevan adelante toda esta redada después de un año de investigación y donde fue necesario, es real, tener infiltrados. Si detectaron cuáles eran esos infiltrados y se enfrentaron entre ellos antes de que empezara el operativo, eso no lo sabemos. Por eso es fundamental lo que acaba de decir Jenny, que dijo hoy Federico Curi, que es el secretario de la policía, que dijo, bueno, tomen esto, vean lo que hacían ahí adentro, como para que dejen de sí, romantizar, si quiero usar la palabra, sí, o romantizar claro, esta cosa de, bueno, las familias que lloran, que uno lo entiende, pero quiero pedirle una opinión de todo lo que están escuchando, que dicen ustedes dos. Aquí en el piso lo tenemos a Juan Carlos Osarán, que es especialista en seguridad y docente del Instituto Superior de Seguridad Pública. ¿Qué le dice todo esto que nos cuentan nuestros corresponsales? Básicamente dos observaciones, si me permitís. Una de ellas es con respecto al nivel de violencia. Sí coincido con lo que decís vos con respecto a que parece lo del Medio Oriente, pero
no nos debemos olvidarnos de que este tipo de violencia ya la hemos visto en Brasil, la hemos visto en Paraguay, la hemos visto en México y en el resto de Sudamérica. No es algo nuevo. Como decía bien el cronista recién, o Paulino, no recuerdo en este momento, lo vimos en el Triple Crimen hace menos de un mes. Sí, Eso por un lado. Después, por otro lado, por supuesto que había agentes encubiertos, por supuesto que se hizo inteligencia táctica criminal sobre el terreno. Informantes incluso. Infiltrados, particularmente agentes del orden, en lo que hace a agentes encubiertos, seguramente informantes de adentro de la organización, colaboradores de adentro de la organización. Se realizó una inteligencia operacional, quiero decir, conocían el ambiente geográfico, no solamente la distribución, sino el ambiente político, económico, de la violencia, la distribución. Lo que decía también el cronista con respecto a los jefes, seguramente los jefes que fueron apresados o abatidos eran los jefes operativos, los jefes del lugar, claro, los no los jefes, responsables. los capos exactamente, no están ahí. No viven en ese lugar sin ningún tipo de duda. Y por último te agrego, digo yo como para aportar algo de lo que no se ha hablado todavía, lo que decía bien también Paulino con respecto a las enormes fallas de contrainteligencia o de protección de la información que permitió que si esto se vulneró, espero que no se haya vulnerado también la identidad de los agentes encubiertos. Claro, porque entonces dentro de los 132 o 124 están ahí. Claro. Lo cual sería gravísimo. A ver, tú, Jan. Es que mientras no se conozca una lista oficial, no se conozca una cifra oficial, porque tampoco se conoce, eso es lo que no lo sabemos. está en discusión. En parte lo vamos a empezar a conocer cuando se lleven adelante los velatorios. Se está tratando de organizar, sobre todo en lo que es Pela, un gran velatorio comunitario de al menos 80 de estas personas, ¿sí? Y atención, porque quien lo estaría organizando sería el mismo Comando Bermelo, y están analizando, es la información que tenemos por ahora, si van a permitir el acceso a la prensa o no. Para que se den una idea, ustedes dicen, los descabezaron, no tienen más control. Siguen teniendo control. Siguen diciendo, vamos a velarlos acá, a los 80 nuestros, y si queremos los vamos a dejar entrar o no. ¿Vos decís que eso lo pueden estar pactando en este momento, incluso en este contexto tan complicado, con las propias fuerzas de seguridad o con el gobierno? ¿Estar pactando cómo vamos a hacer los velatorios? No, o sea, ¿esto lo pueden estar pactando ahora? ¿En qué territorio? ¿En qué momento? Como mínimo lo están organizando internamente entre ellos. Los lugares elegidos incluso los tenemos. Ahora les comento cuáles son los dos lugares, porque hay uno en cada una de las dos favelas. Pero ¿qué es lo que pasa? Todavía, hasta que le entreguen el total de los cuerpos, pueden pasar días. Por esto mismo estamos diciendo que las autopsias están llevando mucho tiempo. Mientras Tucu lo busca, Débora, aporto el dato, que también lo hablamos fuera de micrófono. Si esto se llegaba a realizar o no, ya era algo... ¿Cómo explicarlo, Débora? ¿Qué término buscarle? Una mojada de oreja para las autoridades si hacen un velatorio de 80 personas a cielo abierto, entendiendo que la favela otra vez sigue siendo de ellos después de este operativo. Fíjense cómo tenemos que ir haciendo el entendimiento, ¿no? de esta puja de poderes entre el crimen organizado y la justicia federal. Claro, sí. Perdón, ahí les digo, por ejemplo, la información, ahí la tengo. Están los ánimos caldeados, obviamente lo que dicen es 80 cuerpos que ya han sido identificados. Existe la información que muchos de ellos serán velados en un velatorio colectivo dentro de Vila Cruzeiro, que está dentro de Pela. A petición del propio crimen, los van a velar todos juntos. ¿Es el lugar donde está la favela? No es la plaza, es cerca de la plaza. Es cerca de la plaza, vimos los cuerpos, dentro de Peña, pero dentro de Peña, sí. exactamente, Sí. dentro de Peña. Y por otro lado, en el complejo de Alemania, en una zona llamada Gruta, ahí sería el resto de los que vivían en esa favela. Eso es lo que están tratando de organizar ahora. Lo cierto es que si se lleva adelante esto, también es una demostración de fuerza. Si ellos deciden una provocación hacer también, una caravana con 80 ataúdes y demás, es demostrarle, seguimos teniendo el control. Nos habrán matado 80 de nosotros, pero somos muchos más. Juan Carlos, ¿a usted le parece una provocación también o una muestra de fuerza o de poder si esto ocurre? Exactamente, una nueva demostración de poder, algo de lo que decía Paulino, hasta que el Estado, y por supuesto parafraseando a Jorge Vidal,
hasta que el Estado no decida entrar con todo su poder y su fuerza dentro de la favela, esto quiere decir desde el punto de vista de seguridad, educación, salud, sí. política, conducción, hasta que el Estado no decida tomar control de la favela, este tipo de cosas van a seguir pasando. Sí, Jan, querías agregar algo. Es que el Estado, Débora, es que el Estado ya tomó posición. Les comento lo que decíamos ayer. La Corte Suprema de Justicia, Tucu, vos recordame el año, hace poquito tiempo, Débora, puso limitaciones a las operaciones policiales en las favelas. En 2020 hasta 2024 se pusieron estas limitaciones y una vez que dejaron de tener estas limitaciones, volvieron a llevar adelante este operativo que es tan grande. Pero ustedes dicen escuela, educación y demás. Ustedes, para que se den una idea, los grupos estos son hasta los que proveen internet dentro de las favelas. Claro, bueno, Para que se den una idea ustedes, o sea, no es que tenga una empresa privada, la empresa pertenece a los narcos. Y es que por eso pudieron hacer, por ejemplo, entre otras cosas, lo de los drones. Porque tienen el control absoluto, o sea, es lamentablemente... Sí, es un país aparte. Muchas de esas personas son rehenes viviendo ahí. Muchas de esas personas son rehenes de ellos y no les queda otra porque, a ver, ¿querés tener internet? Me la tenés que pagar a mí. Claro. Si tu hijo no quiere ser soldadito, te mato. Ese es terrible, también, por eso también hay un sentimiento dual. Hay una parte de la población que dice, qué bien que se hizo, y después está otra parte de la población que por ahí no tenía nada que ver y estaba en el lugar y en el momento no indicado y terminaron muriendo también. Sí, José Díaz es criminólogo y especialista en crimen organizado. También le quiero pedir de todo lo que están contando tan interesante, ¿no? Nuestros corresponsales allí, Jan Libares y Tucu Costa, una mirada suya. Bueno, mire, la verdad que cada vez que se van mencionando los datos, esto es algo que se viene estudiando hace mucho tiempo. La verdad que no es novedosa la información, sí puede ser que tome notoriedad, ¿verdad? Ahí están mencionando, por ejemplo, esto que es prácticamente estamos ante un estado paralelo, donde ahí está todo representado. Y quiero marcar un detalle que es fundamental. La ley dentro de esos espacios se cumple o se exige, es decir, llega la ley. Entonces, todo el pacto social que está dentro de la favela, dentro del morro, es algo que justamente tiene esa respuesta. Inclusive, como bien mencionaba Jan, el tema de la conexión a internet, es decir, hay servicios que se cumplen, cuestiones que están presentes. Entonces, claro, hablando mal y pronto, es un Estado eficiente. Claro, que funciona, ¿no? La ley se cumple porque, a diferencia de lo que ocurre en un Estado de Derecho, ahí si la ley no se cumple, la pena es de muerte. Claro, exactamente. Es decir, es expeditiva, tiene respuestas rápidas. Sin juicio, nada. Sin juicio, sí, absolutamente. Listo. Entonces, todo eso va contribuyendo a que el pacto social interno que justamente tienen esté tan cerrado y que las personas que conviven o aceptan esa forma de vida pasan a ser partes de ese sistema y lo van a defender a muerte en algunos casos. Sí, a ustedes les pasó, Jan y Tucu, que todo esto que, como decía recién José Díaz, bueno, uno lo leyó, lo conoce, no es nuevo, pero escucharlo de la boca de los propios protagonistas, cuando ustedes se fueron a las favelas, que la propia gente les diga que son efectivamente o parte del sistema porque no les queda otra, o víctimas del sistema, y que todos conviven en un mundo de delito. Me imagino que igualmente impacta. Sí, porque justamente ayer cuando hacíamos las entrevistas, los testimonios, siempre yo traté, en la medida de lo posible, de lo que se podía, las primeras dos preguntas y después le preguntaba, bueno, ¿tenés un familiar acá, un amigo, un vecino? Casi todos me respondían que sí. Y el testimonio que más me llamó la atención fue una chica que le pregunto, bueno, tu amigo, tu vecino, quien era tu familiar, ¿era bandido? Y ahí me decía, prefiero no comentarlo. Es decir, me estaba avalando que efectivamente se dedicaba al delito, o sea, está naturalizado ahí adentro y muchos lo toman como modo de vida desde muy pequeños. Por eso yo te decía, Débora, que no extrañe lo que nos decían los vecinos. Mirá, si un día entran adentro, bien adentro de la favela, hay chicos de 11, 12, 13 años con fusiles. Exactamente, a ver, está todo militarizado internamente y tienen sus propias reglas y sus propios cuidados. Y esto de las barricadas, que vos lo viste en todos los lugares, es una forma también de retrasar la llegada a ese centro neurálgico, al que por la misma orografía que tiene un lugar no pudieron llegar. Por más que vimos esos tanques, esos vehículos que eran blindados, por más que vimos el tremendo despliegue, hay lugares en los cuales no se pudo llegar porque es
muy difícil llegar si no Sí, conoces ayer nos de decían noche que ni hablar. tenían que ser blindados de la Marina, que ni siquiera los del Ejército. ¿Cómo son esas barricadas? ¿Ustedes pudieron verlo? Sí, bueno, nosotros logramos hacer unas imágenes con Jonathan cuando entramos, te diría, Débora, unos 300, 400 metros de donde se hizo esta suerte de velatorio a cielo abierto ayer, y eran unos bloques de cemento enorme que lo tenés que mover con muchas personas, pero además hicieron un agujero en el asfalto donde ponían unos hierros, ¿viste? Con lo que se hacen las construcciones, los perfiles, como se llama perfil de construcción. Entonces clavaban dos y ya ahí era imposible de mover. ¿Y ellos más cómo- los adoquines. y ellos además cómo- prendieron fuego autos. ¿Y ellos cómo sortean ese vallado, digamos? Simplemente cuando no pase ningún operativo policial, sacan los hierros y la gente pasa caminando y tienen como un espacio para que pasen las ruedas de las motos. Ah, se Débora, la ahí manejan los ellos. autos Es como una no especie pueden pasar. de portón automático, manual, digamos, en este caso no automático, Ponele, claro. que ellos ponen y sacan. Débora, hacé cuenta, ¿viste las vallas que tenés en los barrios privados y te ponen para Sí. reducir la velocidad porque hay Sí. chicos jugando? Que vos tenés que ir haciendo como zigzag. Ujú. Bueno, básicamente eso, pero llevado a un extremo donde no puede venir un blindado y tirarte esa valla. Claro. ¿Sí? O sea, son barricadas que arman ellos para que cuando venga, por ejemplo, un vehículo militar, no pueda pasar por ahí tampoco, a menos que ellos quieran que alguien pase y en ese caso tienen incluso las herramientas para moverlo. Claro, sí. Es impresionante, porque además, bueno, la demografía, ¿no? Cualquiera que haya ido o haya visto, es una zona escarpada, ¿no? En el morro, en subida, me imagino que es muy compleja la circulación ahí. Es que, a ver, uno cuando viene acá te pasa, son 2 Río de Janeiro. ¿Hace cuánto estamos nosotros acá hablando? Sí, Prácticamente 1 hora llevamos acá. No nos pasó nada y no nos puede llegar a pasar prácticamente nada. Lo máximo puede llegar a pasar acá es que te arrebaten el teléfono si estás distraído o que te bolsiqueen, a ese extremo. Pero estamos en el corazón de Copacabana. Vos te alejás de la zona sur y la realidad empieza a ser otra, la construcción empieza a ser otra. Te encontrás con murallones a los costados de las autopistas para que de los barrios emergentes que están a los costados no intenten tirar nada a los autos. Y así te puedo empezar a decir un montón de cosas. Es muy complejo Río de Janeiro, es un lugar con más de 6 millones de habitantes y con múltiples realidades. Y muchas de esas personas tratan de seguir viviendo o, como se dice muchas veces, fingir demencia. Yo no vi nada, o a mí no me pasó, yo no me enteré, cuando ayer todo el mundo vio más de 50 cuerpos tirados. Sí, bueno, incluso, está bien, ustedes dicen son como 2 realidades paralelas, pero están a 10 minutos de distancia. Si yo agarro un auto, Sí. Y ustedes están... sí, qué sé yo, a ver, 15, no sé, no 20. serían 10, pero sí te entiendo, sí, te entiendo. no sé... Como mucho 20 minutos. Sí, 20 exactamente, minutos, sí. ok, bueno, 20. O sea, me explico, o sea, están ustedes en el centro turístico, una de las ciudades creo que más importantes del mundo en materia turística. Ahora están en Copacabana, puede ser Ipanema, Leblon, lo que fuese. Y esto que ustedes describen como una zona de guerra, con leyes propias, donde rige solo el delito, está a 15, 20 minutos de auto. No es que está, ¿me entendés? No es que te tenés que adentrar en la Amazonia. Por eso, Débora, ¿qué es lo que marcamos siempre cuando hablamos y analizamos con especialistas el triple crimen? 25, 30 minutos del Obelisco, decíamos, bueno, acá Sí. haces bien la comparación, ¿sí? Del centro neurálgico haces sin tránsito 20 minutos, sino un poquito más, y llegaste a Alemão y a Peña. Esa es la realidad y el contexto, ¿no? Pero te lo pongo de en esta otros Río de términos Janeiro para tan disímil entender como dice el Tucu. distancias. Porque obviamente el tránsito, vamos a suponer que estás en una moto, que vos venís de la favela, ¿no? Que Sí. que sos Sí. un narco de la favela y querés acercarte a la zona turística y agarras una moto. ¿Cuánto tardás? Menos todavía. Son literalmente, para ponerlo en kilómetros, Sí. 14 kilómetros. Te das cuenta. 14 kilómetros hasta el centro acá, donde estamos nosotros ahora, son 14 kilómetros. O sea, te das cuenta. Y la Eso mayor que parte en estamos autopistas. viendo, ¿no? Las imágenes que parecen de guerra total, están a 14 kilómetros, 10 minutos en moto. No sé, exagero si digo 10 minutos en moto o estoy bien. Y aparte, pero por eso no, está perfecto. Bueno, Pero por eso 10 vos fijate nuestras espaldas, ¿no? La cantidad de tránsito constante, la cantidad de gente. Nos han pasado turistas que se dan vuelta y reconocen el cubo del canal.
gente normal que está haciendo su vida, ¿sí? Como ustedes están viendo. Por eso te decía, Débora, no se sorprendan si les decimos que por un lado no es exagerado decir que Río está en estado de guerra en la zona de las favelas, donde vemos vehículos blindados, donde vemos mucha policía en la periferia, no adentro, y cómo llegás acá y es otra cosa totalmente distinta, otra vida, ¿sí? Con tan solo unos minutos de distancia. Pero bueno, esa es la realidad que está viviendo hoy Río de Janeiro, y esperemos, Débora, esperemos que esta desidia política que hay en estos momentos entre Lula da Silva y el gobierno federal y el gobierno de Río llegue a un punto medio, porque de ser necesario van a tener que venir las fuerzas federales si se llega a dar esa suerte de represalia que charlábamos con Tucu. Sí, bueno, ahora seguimos porque sé que ahora en unos minutos vamos a volver con Jan y con Tucu desde un lugar muy impactante para hacer la crónica. En un segundito se están acomodando y vamos a retomar el contacto con ellos. Les decía, desde un lugar también de alto impacto para comprender la complejidad de la situación. Le agradezco a Juan Carlos Ozarán, que es especialista en seguridad y docente del Instituto Superior de Seguridad Pública. Su aporte ha sido muy interesante también. Y por supuesto que seguimos aquí compartiendo toda la información, y en un segundo también lo que está pasando en materia de análisis político y económico con Carlos Servia. Reunión de gobernadores, nada más, una línea. Reunión de gobernadores, 4 que no van, después vamos a comentar quiénes son los que no van y quiénes van a esta reunión a las 16:30, comienza en Casa Rosada. Bueno, muy bien. ¿Y con qué interlocutores? Porque los cambios de gabinete parece que son inminentes.